¿Qué tal, chavos? Buenas tardes, buenas noches. Buenas Hola, tardes. buenas tardes, profesor. Buenas noches. Bueno, chavos, veo conectados a 15 personas. Ok. Estaba dando un poquito más de tiempo por si se conectan algunos más, pero bueno, vamos a empezar. Ok. Denme un segundo nada más. Bueno. Solo también para confirmar de la clase anterior. Recuerden de qué es, bueno, vamos a recordar rápido de qué es la materia. Y oficialmente empezamos hoy, ¿no? Entonces, con la teoría y con trabajo y todo, ¿no? Entonces, acuérdense que la materia es laboratorio de sistemas. El objetivo es hacer un sistema para la universidad. Un poquito más adelante veremos cuál va a ser ese sistema que tienen que hacer y de qué forma lo tienen que hacer. La materia en sí solamente tiene ese objetivo, no tiene un temario en particular. Sin embargo, yo a nivel teoría les doy dos tópicos principales para que ustedes puedan desarrollar su proyecto de manera correcta. Eh, como el objetivo es desde desarrollar hasta implementar un sistema, bueno, vamos a ver dos elementos principales para esto, que es, por un lado, la administración de proyectos a través de una guía, que es la que se conoce como el PMBOK del PMI, del Instituto de Administración de Proyectos, que es un instituto de origen gabacho de Estados Unidos, pero es muy famoso y tiene por ahí unas certificaciones. Pero bueno, lo que tiene esta guía es un libro, que no es una metodología, sino es un libro que nos provee de un número aproximado de 50 herramientas para aplicar en cada una de las etapas del proyecto. ¿Ok? Eso es del lado de proyectos. Entonces vamos a ver cómo para implementar su sistema ustedes deben de llevar un proyecto de manera adecuada. La administración de proyectos no solamente es obviamente para la parte de software, sino para cualquier tipo de proyecto, o implementación de redes, implementación de a lo mejor un site, de servidores, etcétera, etcétera, ¿no? Del área de sistemas, pero también implica para construcciones de puentes, eventos, etcétera. Entonces, es muy general esta parte de administración de proyectos. Obviamente nosotros lo vamos a acotar y lo vamos a orientar a la parte de administración de proyectos de software. ¿Okay? Esa es una parte del curso, de la parte teórica que les voy a dar, y la otra parte es la de análisis y diseño de sistemas, que supone que, bueno, ya llevaron esa materia. Vamos a llevar por ahí nada más cómo poder obtener requerimientos, hacer un análisis y un pequeño diseño, principalmente, ¿no? Para que al final ustedes puedan, obviamente, hacer la implementación de su proyecto con la documentación de sistemas requerida, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en la materia? Pues tienen que, bueno, por un lado, estudiar toda esta teoría, porque se van a hacer los exámenes teóricos de manera individual, pero principalmente en equipos tienen que desarrollar este proyecto y principalmente enviarme documentación que les voy a ir pidiendo en base a la guía de proyectos y en base a el análisis y diseño de sistemas. Entonces van a documentar todo el proyecto y ese va a ser gran parte, la mitad de su calificación depende de generar un buen documento sobre el proyecto que están haciendo. ¿Ok? La otra es, como vimos, una pequeña parte de un examen teórico, ¿sí? Y por ahí exposiciones que tienen que hacer también. Entonces me van a ayudar a exponer las herramientas del PMBOK. Esas 50 herramientas las vamos a ir exponiendo por equipo. Entonces me van a ir ayudando para ver cómo aplicarlas de la manera más sencilla posible
y que ustedes la vayan obviamente documentando. Cuando me refiero a estas herramientas, pues es simplemente que ustedes a nivel general requieran cierta información, se hace un proceso y después de ahí se saca información, generalmente un documento o dos documentos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esos procesos, es a lo que me refiero. Información de entrada, un cierto tratamiento que te dice el PMBOK de cómo hacerlo, y finalmente qué documentos el que o documentos deben de salir de ese proceso que le llaman. Entonces, son 50 herramientas o procesos los que vamos a ver en esta parte del PMBOK. ¿Ok? Por ahí, cuando veamos la parte de administración de tiempo, en esta parte del PMBOK, le daremos una pequeña repasada al software de Microsoft Project para que puedan hacer un diagrama de Gantt y a su vez también puedan, por ejemplo, calcular costos, puedan ver el balance de carga de horas de las personas, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, antes de entrar también a la teoría, acuérdense que ya les envié por ahí vía correo electrónico el código de Classroom. No sé si ya todos lo tienen. Ya vi que muchos ya se inscribieron. Importante nada más es que verifiquen que aparezca su nombre cuando se inscriban, ¿no? Chequen la configuración de su correo electrónico para que aparezca su nombre y no aparezca por ahí algo raro, entonces para que yo pueda realmente ligarlos de las actividades que me tienen que ir entregando ahí. Le subí el libro del PMBOK, fue lo primero que ya le subí a ese Classroom, y les acabo también de subir la tarea que les dejé, que ya algunos ya me la hayan enviado por correo, pero voy a preferir que mejor me lo envíen ya a través de aquí de Classroom, que es en un documento Word, me envíen los integrantes de su equipo y quién va a ser responsable y finalmente el nombre ficticio de la empresa que van a crear. ¿Ok? Entonces, los que ya me lo enviaron por correo, les pido por favor que aprovechando ahí el responsable, se pone en el documento como responsable y me lo suben por favor a, a Classroom, ¿no? Nada más el responsable en este caso. No puedo saber quién, hasta que no me lo envíen, quién es el responsable, para que quite a los demás la asignación de esa tarea. Pues ya conforme vayan enviando todos los demás, ya le quitaré a los demás la asignación para nada más dejar las cosas que son por equipo, las asignaré solamente al responsable. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? A ver, tienen que hacer equipos de 4 o 5 personas. Si no tienen equipo, pues tienen que, ahí está la lista de correos. Busquen con quién pueden hacer equipo, pero sí necesito que sean equipo. Antes dejaba que lo hicieran individual, pero ahorita es necesario que lo hagan por equipo. Entonces busca, ahí en este caso, Michelle, busca con quién hacerlo, a qué unirte y pues, habla con tus compañeros para ver quién te puede meter al equipo. Acuérdense que son de equipos de 4, máximo 5 personas. ¿Ok? Tampoco quiero de 3 o de 2. ¿Ok? Entonces, junten el número suficiente, que son 4, y más bien el mínimo son 4 y el máximo son 5. ¿Ok? No verifiqué los que me enviaron ahorita los equipos de cuántos son, pero bueno, si me enviaron por ahí un equipo de 3 o de 2, no, tienen que, por favor, ver de qué forma sean 4 personas mínimo. Entonces, vamos a ser 4 o 5 personas. Los equipos son para exponer los procesos, por un lado, y por otro lado, para en sí desarrollar el proyecto y documentarlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos, de lo que vimos la sesión pasada en cuanto a su calificación, la forma de evaluar, etcétera, etcétera? No, profe.
de Classroom. Ya todos pudieron entrar, nadie tuvo problemas para entrar. Ya vieron por ahí las publicaciones. Sí, ya, profe. De hecho, estoy subiendo también por ahí ahorita. Ya se subieron. Unos videos que vamos a ver ahorita, pero de todos modos los estoy publicando. De los temas que vamos a empezar a ver el día de hoy. Ya están aquí, ya están publicados ahorita. Pero bueno, los vamos a ver de todos modos aquí, pero pues ahí están publicados para que los puedan repasar. ¿Ok? Bueno, entonces como les comentaba, vamos a ir viendo temas de administración de proyectos y temas de análisis y diseño de sistemas. Vamos a empezar con la parte teórica de administración de proyectos. Bueno, para la parte de administración de proyectos, nos vamos a basar principalmente en la guía del PMBOK, como les comentaba. Sin embargo, vamos a ver al final del semestre, vamos a ver teoría de una metodología que se llama Scrum, que se le conoce como administración de proyectos ágiles. Es como, y eso sí va más enfocado para la parte de software. Ahí sí es una metodología de cómo ir haciéndolo. Y principalmente de lo que se trata la parte de Scrum es de que ustedes puedan hacer entregables de forma más rápida a su cliente sin tener que esperar a que acabe todo el proyecto para ver algo tangible. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Entonces, se le conoce como dentro de las metodologías ágiles de administración de proyectos, Scrum. ¿Okay? Ambas instituciones del PMI con el PMBOK y Scrum, que no recuerdo muy bien si hay algún nombre de institución que creo Scrum, pero bueno, ambas tienen certificaciones, ¿ok? Entonces ustedes pueden buscar alguna de las dos, a lo mejor al terminar esta materia, le estudian un poquito más y pueden ver de qué forma se podían certificar, sobre todo en la parte del PMBOK, hay una opción para estudiantes. Empecemos con la parte del PMBOK, ¿ok? Y vamos a ver entonces conceptos generales de proyectos. Bueno, vamos a ver, en realidad este concepto de proyectos pues no es algo nuevo, es algo que ha vivido con nosotros pues prácticamente desde la creación de la humanidad, ¿sí? Desde que el hombre se organiza para poder hacer cosas, ¿sí? Para hacer grandes obras. El concepto de proyecto pues ya andaba por ahí rondando, a lo mejor no tanto como una metodología, etcétera, pero pues tenía que tener un cierto orden para poder crear pues maravillas antiguas como fue en su momento las pirámides de Egipto, como fue la muralla china, pues tampoco creo que la hayan hecho así como pues vamos poniendo ladrillo por ladrillo de la muralla y a ver qué sale, ¿no? Pues no, o sea, obviamente tuvieron que hacer sobre todo una planeación, ¿no? Que es el concepto principal que vemos en proyectos de cómo planear. Y también, pues, tuvieron un inicio y un fin, o sea, no siguen construyendo la muralla china, ni siguen construyendo pirámides, pues, teóricamente en algún momento se terminó. En la era ya moderna, por ejemplo, un ejemplo de un proyecto pues, fue el proyecto para llegar a la Luna, ¿sí? Entonces, fueron varios años que tuvieron que estar haciendo pruebas, hacer varias cosas, para culminar en el último día ya con la ejecución y la llegada a la Luna, y con eso culminaba y se hacía la terminación del proyecto. Otro tipo de ejemplos, pues viene, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ahorita que se retrasaron, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto en Japón que pues, de alguna forma ya tenía ciertas fechas y se está retrasando por esta contingencia que tenemos actualmente, pero pues también es un proyecto, ¿no? Entonces, el canal de Panamá, la creación de una vacuna, ¿no? Por ejemplo, la vacuna que estamos esperando, pues es un proyecto, las farmacéuticas tienen ese proyecto, ¿no? Iniciaron en algún momento, tienen un objetivo de una cierta fecha final, ¿sí? Puede ser el objetivo una cierta fecha, obviamente se puede ir moviendo por X razones, como pasó con la de AstraZeneca, ¿no?
de lo que pasó y eso va moviendo las fechas de finalización del proyecto, pero de alguna forma en algún momento va a terminar, ¿no? Entonces, todo eso, como ven, desde la antigüedad hasta pasando por la época moderna y hasta ahora, ¿sí? Pues tiene que ver con planeación y creación de proyectos. O sea, es en pocas palabras no hacer las cosas usando otro método que se llama método Vilchis. No sé si han escuchado sobre el método Vilchis. ¿No? ¿Nadie ha escuchado sobre el método Vilchis? No, Es no, es el método que se le llama o se conoce como el método de Alvilchilazo. ¿Ok? Entonces, todo lo contrario del método Vilchis es usar metodologías como las que vamos a usar ahorita, ¿no? Hacer una planeación de verdad, no nada más. No van a ser ocurrencias de repente y empezar a ejecutar sin tener una visión de hacia dónde van, ¿no? Eso es lo que te permite la administración de proyectos. Ok, sigamos. Bueno, vamos a ver cómo llegamos a la conclusión de la definición de lo que es un proyecto, ¿no? Todo lo que se fue aprendiendo en la historia del hombre sobre, pues, los proyectos que vimos, ejemplos, ¿no? Lo de las pirámides, el viaje a la luna, etcétera, fueron generando cierto conocimiento para proyectos similares. Por ejemplo, no sé, el viaje a la luna, pues es un proyecto que se culminó con éxito, ¿sí? Y obviamente ese proyecto dejó ciertos aprendizajes que van a ser aplicados ahora para el proyecto de ir a Marte, por ejemplo, ¿sí? Todo ese conocimiento ujú, regularmente se plasma en ciertos documentos ujú, donde se transmite qué buenas prácticas se hicieron, qué principios se siguieron, qué procesos, qué herramientas, qué técnicas se usaron en ese momento para llegar a un proyecto exitoso. ¿Ok? Justamente el PMBOK se trata de eso. Se trata de toda la experiencia de un grupo de personas que ya se dedicaba a la administración de proyectos, donde dijeron, bueno, mira, con toda la experiencia que yo tengo o que tenemos aquí, reunida entre N número de administradores de proyectos, vamos a crear una guía a los demás, ¿no? De cómo podemos seguir esas buenas prácticas, principios, procesos, herramientas y técnicas. Vamos a darles estos tips para que según la etapa del proyecto donde vayan, ellos la apliquen y puedan llegar a un buen término su proyecto. ¿Ok? Entonces, ese conjunto de habilidades, pues las empezaron a utilizar, ese conocimiento lo empezaron a utilizar y aplicar y vieron de qué forma pues, los proyectos iban saliendo cada vez mejor y eso se traducía en una satisfacción del cliente, que es lo que más nos interesa, ¿no? Al final, ¿sí? Y no solamente una satisfacción del cliente, sino también verificando que no afectes a los demás, ¿no? Eh, ejemplos que tenemos, no sé, en México sobre esta parte de satisfacer al cliente y no afectar a los demás, pues están las controversias, por ejemplo, del aeropuerto, ¿no? Está, por un lado, el proyecto que había del aeropuerto de Texcoco y ahora actualmente el aeropuerto que está en Santa Lucía. Ambos fueron proyectos, uno ya culminó, que fue el de Texcoco, culminó. ¿Por qué culminó? Porque simplemente ya se terminó. No quiere decir que un proyecto debe de cumplir todos sus objetivos para decir que se terminó. O sea, un proyecto por algún motivo pasó, pues simplemente se terminó. ¿Ok? Y no dejó de ser un proyecto y hubo un cierre de proyecto y el último día que le pagaron a la última persona, al último proveedor, este, su pago que está involucrado en el proyecto, en ese momento pues hicieron un cierre del proyecto de Texcoco, ¿no? Y bueno, obviamente ahorita está en ejecución el proyecto de Santa Lucía, ¿ok? Entonces, puedes tener proyectos exitosos, proyectos que obviamente están en proceso,
pero también proyectos que pueden simplemente no terminar. Pero sí es importante siempre declarar que ese proyecto ya se terminó. ¿Ok? Ahora, dentro de los proyectos, no solamente el cliente es el involucrado, ¿no? Hay mucha gente que está involucrada que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hacemos un proyecto. Quizás, por ejemplo, el proyecto de Texcoco, pues tal vez no tomaron en cuenta, o más bien no lo tomaron en cuenta, pues el cambio de gobierno que iba a haber, ¿no? Entonces, pues si hubieran tomado eso en cuenta y viendo la tendencia de que pues, no estaban de acuerdo en hacerlo ahí, para que empezaron el proyecto, si vieron que involucrados futuros, pues no iban a tenerlo. Entonces, cuando tú haces un proyecto, te fijas en las personas a las cuales puede afectar el proyecto o las personas que pueden afectar dentro de tu proyecto en el presente, pero también en el futuro. Si ya ahora sí, si ya saben cómo son, pues para qué los invitan. Si ya saben que era muy probable que a lo mejor podía ganar, en este caso Obrador, las elecciones, y que era una parte de su campaña era que no quería el aeropuerto, pues en realidad yo no sé para qué siguieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos tipos de factores tenían que hacer. O ahora lo que comentan en el proyecto de Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? Ah, pues es que, ¿por qué no vieron que había un cerro? Ah, pues no vieron esa parte. O ya salieron otro tipo de factores, la parte de los mamuts, ¿no? Y ya entra una institución nueva como involucrada dentro del proyecto, en la cual debes de tomar en cuenta su opinión y ver qué pasa, ¿no? Los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es el hecho de tener el conocimiento de hacer un aeropuerto, ¿no? Sino es el hecho de ver de qué forma todo lo que está alrededor puede afectar al proyecto, o de qué forma tú puedes afectar a otras personas ejecutando ese proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver tres pequeños videos sobre los conceptos de qué es un proyecto, la definición tal cual, de qué se trata la gestión de proyectos, cómo se manejan los proyectos y finalmente cuál es el rol que van a llevar ustedes o llevarían de manera ficticia como director de proyectos o gerente de proyectos o administrador de proyectos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, profe. No. Ok, les vamos a poner un video rápido. Denme un segundo. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un... Me dicen si no lo escuchan, si no lo ven, me comentan, ¿eh? Ahí va. Aquí está. Ok, entonces vamos a ver qué es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Algunas veces, una organización requiere desarrollar un producto nuevo para llevarlo al mercado. O puede ocurrir que una organización se compromete a crear un nuevo servicio para un cliente. Para lograrlo, una organización debe planear y ejecutar un proyecto. En esta lección, conoceremos un poco más sobre la terminología y conceptos que responden a las preguntas sobre qué es un proyecto. Los proyectos son iniciados y organizados por todo tipo de diferentes razones. Pueden ser condicionados para llevar una necesidad de negocio, lograr algún objetivo estratégico o cumplir con alguna demanda de mercado. Un proyecto es un emprendimiento temporal
cuyo propósito es crear algo único, ya sea un producto, un servicio o un resultado. Al decir que un proyecto es único, nos referimos que no se ha implementado previamente por la organización que lo emprende. Al decir que un proyecto es temporal, no implica necesariamente que sea de corta duración. Todos los proyectos tienen un final y por lo general, la intención es que su resultado logre trascender con un impacto duradero. Por ejemplo, si el objetivo del proyecto es construir un puente, este proyecto será terminado cuando el puente sea completado, pero se espera que el puente dure varios años. Los proyectos son planeados de principio a fin y las tareas requeridas para completarlos usualmente son realizadas de manera secuencial, lo que quiere decir que son realizadas una tras otra en un orden lógico y coherente con una planeación previa. Los resultados y logros del proyecto son referidos en la terminología de gerencia de proyectos como entregables. El término entregable se emplea para referirse al producto, servicio o resultado que será entregado al final del proyecto. Existe una gran diferencia entre un proyecto y una operación. Lo importante de recordar es que un proyecto tiene un inicio y un final y que su duración no es indefinida. Otra diferencia importante es que el proyecto tiene metas y restricciones. Tiene que someterse a unos límites de tiempo, un presupuesto o costos asociados que son finitos y tiene parámetros que debe respetar. Esto hace parte del alcance del proyecto. Las operaciones son las actividades repetitivas que una organización debe asumir, tales como nómina, contabilidad, tesorería, etc. Las operaciones son las actividades cotidianas que una organización debe emprender para mantenerse y no tienen duración explícitamente limitada. Las operaciones siguen su ciclo habitual hasta que se identifica la necesidad de cambiarlas o actualizarlas. En todo caso, recuerda que el factor de diferencia más importante entre una operación y un proyecto es que éste tiene una duración finita. Un proyecto grande usualmente requiere de la colaboración de muchas personas llamados el equipo de proyecto, mientras que un proyecto pequeño puede ser gestionado por una sola persona. Proyectos realmente grandes pueden ser ejecutados por múltiples grupos de personas en diferentes organizaciones a lo ancho del mundo. Gracias a la adopción del Internet, no es raro encontrar proyectos de gran envergadura que involucran personas en diferentes ubicaciones geográficas. Algunas veces puede que el proyecto tenga elementos en común con otros proyectos realizados previamente, pero el hecho que tenga circunstancias externas e internas diferentes hacen que se vuelva todo un proyecto nuevo en sí, con un resultado único. Por ejemplo, una empresa que construyó de manera exitosa un puente en una ciudad puede ser contratada para construir el mismo puente en otra ciudad. El hecho que los materiales, el equipo de ingenieros e incluso el mismo director de proyecto, junto con los mismos procesos empleados en el puente terminado, no implican que sea el mismo proyecto, puesto que el hecho que la ubicación, clima y hasta la idiosincrasia hace que el proyecto sea único y diferente. Un proyecto exitoso no depende solamente de un director de proyecto, también requiere de un líder capaz de identificar los objetivos, gestionar profesionales con diferentes habilidades y delinear los criterios que permitan evaluar el éxito del proyecto. Ok, vamos a repasar un poquito lo que nos dice aquí el video, ¿no? De qué es un proyecto. Ok. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un proyecto, ¿por qué surgen los proyectos, no? Los proyectos pueden surgir por varias cosas. Por ejemplo, aquí viene cumplir una demanda del mercado, cumplir los objetivos estratégicos de la empresa, etcétera, ¿no? Normalmente ustedes van a entrar a una empresa y van a ver que podrían llegar a formar parte de un proyecto. Pero ¿por qué ese proyecto se creó? Bueno, regularmente, como saben ustedes, pues en una empresa pues tienen el director general,
y otros directores. Esos directores generan normalmente un consejo, el cual plantea los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Hacia dónde quieren que vaya la empresa cada año, por ejemplo. En base a esos objetivos anuales, ¿no? A lo mejor incrementar las ventas, tener mejor posicionamiento del mercado, eficientar a lo mejor los procesos de fabricación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos son los objetivos. Para que ellos cumplan esos objetivos, regularmente crean proyectos, ¿sí? Crean un proyecto que permita cumplir ese objetivo, ¿ok? Y así es como surge la necesidad, ¿no? De un proyecto, ¿ok? O cualquier otra demanda, ¿no? Si nos regresamos a la parte política, pues también, ahorita, ¿qué proyectos tenemos del gobierno federal como parte de sus objetivos estratégicos? Pues ya los famosos proyectos de Dos Bocas, el proyecto del Tren Maya y y creo que ya, ¿no? Bueno, y Santa Lucía, ¿no? Son 3 proyectos. ¿Por qué surgieron esos proyectos? Porque pues, teóricamente forman parte de una estrategia del gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Un proyecto podría ser, por ejemplo, ahorita me comentan que, por ejemplo, Heineken va a sacar una bebida de sabor, como tipo Caribe Cooler, pero de Heineken, ¿no? Entonces, para poder sacar esa nueva bebida, pues es un nuevo proyecto, ¿no? ¿Por qué surgió? Porque pues, seguramente vieron que había una demanda del mercado de ese tipo de productos y dijeron, bueno, pues yo quiero posicionarme con un nuevo producto de este tipo. Lo pusieron seguramente como un objetivo estratégico de la empresa y de ahí se creó el proyecto de la creación de el producto X de Heineken, que es el que va a salir. Bueno, ese proyecto, pues obviamente va desde un estudio de mercado para ver qué tipo de bebida, de qué forma, qué sabores, etcétera, etcétera. Después, cómo va a ser la fabricación, marketing, el diseño, etcétera, etcétera. Tiempos, distribuciones, y van planeando todo, luego ya ejecutan, con un primer lote de fabricación, una primera campaña de marketing y a lo mejor dicen que se finalizará ese proyecto cuando se lance la primera campaña de marketing y el producto en sí salga al mercado, ¿no? Entonces puede ser otro ejemplo de un proyecto, ¿no? Entonces por eso van surgiendo los proyectos. Ahora, los proyectos, como vieron, van a generar, aquí dice, van a generar, bueno, tienen 2 características principales que generan un elemento único, ¿sí? Si yo estoy trabajando en algo y repito la misma salida, ya no es un proyecto. Un proyecto es algo que va a tener solamente una salida única, que puede ser un producto o un servicio. Y principalmente la segunda característica es que lo va a hacer en un tiempo limitado. No es un tiempo corto o un tiempo largo, etcétera, sino es que tiene límite de tiempo finito. ¿Ok? Entonces produce un fin único y lo va a hacer en un tiempo determinado. Profesor, disculpe una duda. Sí, ¿Se podría tomar en cuenta también innovar? Puede ser parte, bueno, se puede tomar con un proyecto, tomar algo que ya está una mejora, sí, 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 hecho, pero sí, ok. totalmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, Santa Lucía ya era un aeropuerto, ¿no? Entonces, teóricamente digamos que es un proyecto de mejora, ujú, ¿sí? Donde están haciendo lo comercial. Pero es algo que parten de algo, de una base que teóricamente ya existía y lo están haciendo más. Pero nuevamente, ¿no? Va a tener un inicio, va a tener un fin, ¿sí? Y tiene una salida única que es ahora el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que antes era una base militar, por ejemplo. ¿Sí? Ok, ¿qué otra cosa es importante? Vamos a ver.
Ok, esto es muy importante. Vamos a ponerlo aquí rápido, antes de irnos a la pausa. Aquí está. Distinguir en lo que es un proyecto y la operación de una empresa. ¿Ok? Entonces, un proyecto, como vimos, es parte a lo mejor de una estrategia para mejorar algo dentro de la empresa, pero va a tener siempre un inicio y un fin y va a producir un producto único. ¿Ok? En cambio, dentro de la misma empresa ya hay procesos que están trabajando normalmente en el día a día, como es nómina, contabilidad, tesorería, ¿no? Ellos ya tienen procesos y la gente está trabajando de forma continua y va repitiendo y va sacando resultados, pero casi siempre todos son los mismos, ¿no? Es como una maquinita que produce refrescos, los va produciendo igual cada departamento va produciendo eso de forma similar. Es una operación diaria nada más. Entonces es muy distinto operar nada más que crear un proyecto porque es algo único lo que vamos a generar. ¿Ok? Vayan pensando la diferencia entre estos dos. Vámonos a la pausa y seguimos con la teoría. Se pueden conectar con la misma liga.